Estás viendo Paisa TV, tu canal. Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Paisa TV, tu canal. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los demás concejales de la corporación, a la doctora Eunice, a Carlos Mario, secretario de Planeación, a Idalí también de Hacienda que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida al consejo. Por favor, secretario, llamemos a lista para verificar el quórum. Sí, señor presidente, muy buenas tardes. Honorables concejales, Sebastián Agudelo Pulgarín, Carlos Andrés Avendaño Osorio, Presente. Rubén Darío Cardona Izaza, Diego Dixon Ceballos Bedoya, Juan David Espinal Jaramillo, Presente. Mónica María García Álvarez, Juan David Gutiérrez, Presente. Mariluz Montoya Zapata, Luis Miguel Rodríguez Gómez, Silvia Suárez Bedoya, Luis Albeiro Suárez Patiño. Señor presidente, le informo que están presentes no honorables concejales. Contamos con quórum reglamentario para debatir y decidir. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, dar lectura al orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente será el orden del día. Primero, himno del municipio de San Jerónimo. Segundo, socialización del proyecto de acuerdo 023, por medio del cual se establece el presupuesto general de renta y gastos del municipio de San Jerónimo para la vigencia fiscal 2026, a cargo de Luz Eunice Puerta, contadora de la Administración Municipal, y Carlos Mario Laverde Montoya, secretario de Planeación e Infraestructura. Tercero, proposiciones. Cuarto, asuntos varios. En consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aviso que va a cerrar, queda cerrado. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado sin ninguna modificación. Gracias, señor secretario. Iniciemos, por favor, con el desarrollo del orden del día. Sí, señor presidente. Primero, himno del municipio de San Jerónimo. Cual verdes baluartes ciñen tu esplendor,
tus altas montañas, hermanas del sol, el aurra impetuoso y la hermosa Muñoz, que abrazan cantando su dulce canción. He aquí los poetas elevan su voz como un himno al cielo para el hacedor. Y de aquí el guerrero, bravo y soñador, que encima del barbo la muerte encontró. Continuemos, por favor, secretario, con el desarrollo del orden del día. Sí, señor presidente. Segundo, socialización del proyecto de acuerdo 023, por medio del cual se establece el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de San Jerónimo para la vigencia fiscal 2026, a cargo de Luce Unice Puerta, contadora de la Administración Municipal, y Carlos Mario Laverde Montoya, secretario de Planeación e Infraestructura. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, nuevamente buenas tardes, doctora Eunice, Carlos Mario. Hoy tenemos entonces la socialización del proyecto de acuerdo 023 del presupuesto, un proyecto bastante importante, que es el que le va a dar la posibilidad de cumplimiento del plan de desarrollo. Esperemos pues que podamos solucionar cualquier inquietud que se tenga después de la socialización. Tienen entonces el uso de la palabra para que nos cuenten el proyecto de acuerdo. Bueno, buenas tardes para todos los honorables concejales, para el secretario Javier, para los compañeros de la Secretaría de Hacienda que hoy nos acompañan en las barras, para las personas que nos ven a través de la transmisión de la sesión del Consejo. Como les contaba pues el presidente Carlos Andrés, este es, digamos, el proyecto de acuerdo con el cual navegamos todos los secretarios el próximo año, en el 2026, donde se van a ver plasmadas grandes propuestas que están dentro del plan de desarrollo, donde se le va a dar el inicio y la puesta en marcha a toda la administración municipal con todos sus programas y proyectos, ¿cierto? También excusar a la compañera Meggy, la secretaria de Hacienda, que en estos momentos tiene unos problemas de salud y por eso no nos puede acompañar el día de hoy. Darles un saludo muy especial de parte de nuestro alcalde Donaldo Fernán Vivares Gallego y pues contarles, concejales, que es un presupuesto responsable, ¿cierto? Un presupuesto que se construye a través de unos ingresos históricos, no un presupuesto basado en una proyección irresponsable, que al final estemos apretados y en apuros por intentar solventar las metas planteadas dentro de este presupuesto, sino que como cada año hemos acostumbrado a hacerlo, se proyectó un presupuesto con el incremento normal que ya lo van a ver durante la socialización, que nos va a permitir atender las necesidades planteadas para el año 2026, un año con muchas dinámicas. Pues vamos a tener la ejecución de 9.800 millones de pesos del empréstito que se presentó aquí este año, vamos a tener los ingresos dentro de las estampillas de la ejecución de esas mismas obras. Esperamos contar con los recursos que el departamento se comprometió a través de los compromisos adquiridos por el empréstito, que entre esos tenemos 15.000 millones de pesos para el tema de mejoramiento de vías terciarias, tenemos el 2.5% por cada peso del tema del empréstito también, que es lo del crédito turbina. Entonces va a ser un presupuesto que, pues, aunque
tiene un valor representativo, va a tener un incremento durante todo el año que puede ser, sin temor a equivocarnos mucho, de los presupuestos más altos que vamos a ver en este periodo. Entonces, no sé, doctora, si empezamos de una vez con la socialización. Listo. Entonces, definición del presupuesto. Se puede definir el presupuesto como un plan de acción dirigido a cumplir unas metas previstas, expresadas en valores y términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo. Señor presidente, le informo que acaba de ingresar al recinto el honorable concejal Sebastián Agudelo Pulgarín. Procedo a incluirlo en la lista de asistencia. Bueno, que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Ingresos. El plan financiero fue elaborado con base en la ejecución presupuestal generada por el municipio, reportada al Ministerio de Hacienda a través del sistema de información CHIP, que esa es una de las plataformas en las que hacemos los reportes de la ejecución presupuestal, y esta va directamente al Ministerio de Hacienda. Para la formulación del presupuesto 2026, los ingresos corrientes se proyectaron tomando como referencia valores históricos, con el fin de garantizar un manejo fiscal responsable y evitar la sobreestimación de los ingresos tributarios. Cabe resaltar que ni el plan financiero ni el proyecto de presupuesto para la vigencia 2026 se incluyeron proyecciones de ingresos correspondientes a los recaudos pendientes por cobrar del impuesto predial, industria y comercio, que esto es normalmente lo que se cobra del año 2025 en el año 2026 y traemos a sesión de consejo para hacer adiciones al presupuesto. Entonces, los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes están compuestos de la siguiente manera: tenemos ingresos corrientes tributarios, 16.963.652.242 pesos, que esto es todo lo que conforma el estatuto tributario, estampillas, todas estas cosas. Tenemos los ingresos corrientes no tributarios, que son 55.275.068 pesos. Tenemos las transferencias, que están compuestas por 9.023.666.444 pesos. Concejales, dentro del proyecto de acuerdo está discriminado cada uno de estos ingresos corrientes, que los compone realmente, y ahí pueden encontrar el detalle de cada uno. Están los fondos especiales, tenemos 425.461.319 pesos, y el Fondo Local de Salud, que está por 13.668.532.028 pesos, para un total de ingresos de 40.136.587.101 pesos. Ingresos por fuentes de financiación. Tenemos recursos propios de libre destinación. Tendríamos proyectado para el año 2026 del predial unificado 7.679.463.804 pesos. De industria y comercio tenemos proyectado 2.944.886.362 pesos. Avisos y tableros tenemos 79.089.121 pesos. De vallas tenemos 4.184.437 pesos. De sobretasa a la gasolina tenemos 1.185.146.445 pesos. Impuestos de delineación urbana, es el tema de licencias, tenemos 440.142.214 pesos. Aprovechamiento y reintegros tenemos 8.488.477 pesos. Arrendamientos de bienes inmuebles tenemos 27.105.383 pesos. Impuestos de circulación y operación de vehículos públicos tenemos 8.986.556 pesos.
SGP, propósito general y libre destinación, tenemos 2.613.564.035 pesos. Y de la última 12ª SGP libre destinación, en 2025 tenemos 132.471.547 pesos. Dispersión del 20% de impuestos de vehículos, tenemos 119.293.244 pesos, que esto conforma el tema de los recursos propios de libre destinación, un valor de 15.242.821.625 pesos. De los recursos propios de destinación específica, tenemos la sobretasa ambiental, que es lo de Corantioquia, 1.561.344.254 pesos. Sesiones para equipamiento, 304.679.066 pesos. Sesiones para el espacio público, 340.552.768 pesos. Multas de tránsito y transporte, el 45%, están 2.167.663 pesos. Multas, tránsito y transporte, CIMIT, el 55%, está 2.429.853 pesos. Multas y sanciones del Código de Policía, 28.074.092 pesos. El 15% del 60% de la Ley 1801 del Código Nacional de Policía y Convivencia, 2.970.919 pesos. Contribución del Fondo de Seguridad, 709.737.414 pesos. Estampilla Procultura, 379.279.495 pesos. La estampilla Pro Adulto Mayor, 856 millones. Estampilla Pro Hospital, 271.889.947 pesos. Sobretasa bomberil, 198.270.359 pesos. Tasa Pro Deporte, 374.500.000. Estratificación, 35 millones. Y este total de recursos son 5.066.895.830 pesos. Ya en el tema de transferencias tenemos del Sistema General de Participaciones, que están todas las transferencias de lo que es SGP, esa salud, esa agua potable. Agua potable, educación, deporte, cultura y otros sectores. Bueno, agua potable, deporte, cultura y otros sectores. Esos son los que componen el Sistema General de Participaciones, que son los 11.907.410.384 pesos, y están todas las transferencias para el Fondo Local de Salud, que serían 7.919.459.262 pesos. Total de transferencias y aportes, 19.826.869.646 pesos. Y esto sería lo que conformaría pues todo el presupuesto del año 2026, que sería 40.136.587.101 pesos. Bueno, ese sería como el resumen del cuadrito como tal, que aquí la doctora muy juiciosa nos hizo una tortica mostrándonos realmente cómo sería la conformación del presupuesto general, ¿cierto? Como acá lo ven en este mismo cuadrito, tendríamos los 15.000 millones, esos serían los ingresos de libre destinación, los ingresos de destinación específica, que serían los 5.000 millones, el tema de los giros, que serían los del Sistema General de Participación, que serían las transferencias,
los 11.907 millones, y las transferencias para el Fondo Local de Salud, que serían los 7.919 millones, con los porcentajes de cada uno. Ahora sí, la proyección de cómo está distribuido el presupuesto. Se estableció un incremento salarial del 7% para la presente vigencia. Los contratos de prestación de servicios se proyectaron con un aumento del 5%, tras un proceso de revisión y clasificación permitido, definir su asignación entre gastos de funcionamiento e inversión, según la actividad desempeñada. Asimismo, los demás gastos de funcionamiento como servicios públicos, materiales y suministros, combustible, mantenimiento, viáticos y comunicaciones fueron estimadas con base a la ejecución presupuestal de la vigencia 2025. El Plan Operativo Anual de Inversiones, de acuerdo con la estimación de los recursos definidas en el plan financiero y después de asignar los fondos necesarios para el servicio de la deuda pública y los gastos de funcionamiento, se determinó el monto destinado a la inversión. El POAI, que es el Plan Operativo Anual de Inversiones, fue elaborado por los secretarios de despacho en coordinación con las secretarías de Planeación y Hacienda. Junto con sus asesores, posteriormente fue revisado y aprobado por el Consejo de Gobierno, asegurando que todos los programas y proyectos estuvieran incluidos en el plan de desarrollo junto a Hacemos Más. Este POAI es, como yo les contaba ahora, la carta de navegación de nosotros. Eso ya es la articulación del presupuesto con el plan de desarrollo, y ahí ponemos a conversar nosotros los recursos con cada uno de los indicadores de los cuales está integrado el plan de desarrollo para darle cumplimiento a todas las metas que tenemos planteadas durante el año 2026. ¿Cómo está conformado el presupuesto de egreso en el año 26? Gastos de funcionamiento. Del servicio de personal tenemos 7.661 millones de pesos. Gastos generales tenemos 1.435 millones de pesos. Transferencias, ¿que en esas transferencias estaría la deuda? No. En esas transferencias está lo que es por Antioquia. Listo. Por Antioquia y lo de municipios. Listo. Y lo de la provincia. Listo. Tenemos lo de transferencias, que serían 1.749 millones. Ciele un micrófono para que ella me vaya ayudando acá también. Y vamos haciendo claridad. Bueno, entonces en el servicio del personal está pues todos los gastos que tiene la alcaldía con el personal, pero ahí no es, ahí están incluidos contratistas en ese valor. Sí. Ahí se ha incluido todo el personal de apoyo y el de planta de la administración. En los gastos generales está todo lo que es mantenimiento de vehículos, combustibles, el suministro de los insumos que tiene la alcaldía, papelería, todo ese tema. Y en las transferencias está pues todo el tema de la provincia, lo que hay que girarle a Corantioquia por el tema de la tasa ambiental, la asociación a la que pertenece el municipio. Esto da un total de gastos de funcionamiento de 10.846 millones de pesos. Del servicio de la deuda tenemos 3.051 millones de pesos y nos quedaría para la inversión, ¿cierto? 26.238.509.000,70 pesos. El total del presupuesto de egreso serían los 40.136.587.101 pesos. ¿La devuelvo? Devuélvela un momentico. Carlos, ¿listo? Bueno, en la proyección del presupuesto ya vamos a entrar a detallar o a revisar lo que son la proyección del presupuesto del Consejo Municipal. Está ajustado a la Ley 2461 del 2025. Recuerden que en junio del 2025 salió esta ley donde los honorarios que eran 70
sesiones pasaban a 80 y las extraordinarias eran 20, pasaban a 40. El presupuesto 2026 ya está considerando el ajuste a la ley. Tenemos que sobre los ingresos de libre destinación, 15.242 millones, el 1.5% es para el funcionamiento del Consejo, más los honorarios de las sesiones ordinarias, que son 80 a 311.426, o sea, es lo que le están pagando este año, más el IPC proyectado, que lo tomamos en el 5.10. A agosto, según el Banco el DANE, la proyección del IPC iba en el 5.1 y nos da unos honorarios de 311.426. También ya están ajustados con la ley 2461. Las sesiones extraordinarias ya están proyectadas también en las mismas condiciones, las 40 sesiones, para un total del presupuesto del Consejo de 639.724.663. La personería, el presupuesto de la personería le correspondían, según la ley anterior, 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el año 2024 salió la ley 2422 en septiembre exactamente del 2024, que ajustó año a año 10 salarios mínimos más hasta llegar a 50. Entonces, en el año 2025 ya le pusimos los 10 y para el 2026 otros 10, ya serían 20. O sea que ya vamos en 170 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El salario mínimo no lo proyectamos como leyó Mario ahora, la nómina toda fue con el 7%, pero como lo de salario mínimo va a ser más alto, lo tenemos con el 11, no sabemos, si no nos alcanza, obviamente el municipio tendrá que hacer ajuste en sus gastos de funcionamiento y ajustar el presupuesto de la personería, o si es al contrario, si no es el 11, sino el 10 o el 9, entonces tocaría a la personería bajar sus gastos y ajustar y devolver el presupuesto a la administración central. Siempre nos toca hacer eso con la personería cada año porque es incierto el aumento del salario mínimo hasta que no lo decrete el gobierno nacional. El presupuesto de la personería quedaría en 268.614.450. Yo quería hacerles, antes de que Mario pase a explicar lo del POAI, que él lo hace con más propiedad, un comentario. En la parte donde están los ingresos, donde está la torta, es muy importante, acá, es muy importante que consideren o miren la capacidad que tiene el municipio con sus recursos propios, porque de 15.000 millones de pesos representan el 38%, quiere decir que el municipio cada vez trata de depender menos de las transferencias de la nación. O sea, si en ese momento no tuviésemos transferencia, el municipio tiene cómo solventar sus gastos de funcionamiento, solventar el servicio de la deuda, que en los 3.051 millones de pesos que les leyó Mario, ya está incluida la proyección del servicio de la deuda nueva que empiezan a desembolsar el año entrante según la ejecución, pero ya la proyectamos desde ahora porque pues no podemos quedarnos sin esa proyección. Entonces podríamos decir que los 15.000 millones nos dan para el funcionamiento, el servicio de la deuda y aún nos quedaría recurso para inversión social. Eso es muy importante y ya Mario continúa acá con el POAI. Bueno, entonces de esa manera se distribuyó los recursos. No, yo ahí veo. Sí. Sí. ¿Cómo hacemos? Ya lo dañé. Listo. Entonces, en agricultura, emprendimiento y generación de ingresos tenemos 575.607.622, que eso sería uno de los rubros que manejaría la Secretaría de Desarrollo Económico. En grupos vulnerables, que es lo que maneja la Secretaría de Protección Social y Salud, donde está todo el componente de personas en condición de discapacidad, adulto mayor, mujeres, pues todos estos grupos vulnerables, tenemos un presupuesto de 1.828.035.009 pesos.
En vivienda Mario. tenemos... Regálenos un minuto antes de que empecemos como a revisar todo el tema de la inversión por sectores. Vamos a hacer un receso de 10 minuticos. Un momentico, ¿listo? Estás viendo Paisa TV, tu canal. 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 Estás viendo Paisa TV, tu canal.
Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal.
Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Vamos a reanudar el receso. Continúen, por favor, secretario, doctora Eunice, con la socialización del proyecto de acuerdo. Señor presidente, también le informo que acaba de ingresar al recinto el honorable concejal Luis Albeiro Suárez Patiño y procedo a incluirlo en la lista de asistencia. ¿Listo? Bueno, entonces íbamos en todo el tema agricultura, emprendimiento y generación de ingresos, que es una de las líneas y de los programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Económico. Tiene 575.607.622 pesos. Grupos vulnerables, como le contaba ahorita, 1.828 millones, 35.000 con 9 pesos. Vivienda, tenemos 508.462.764 pesos. Agua potable, 1.985.339.326 pesos. Educación, 2.053.570.845 pesos, que es un rubro que realmente se ve muy alto, pero recuerden que aquí está todo el tema de la alimentación escolar y el transporte escolar también, el tema de mantenimiento de sedes educativas, un tema de servicios públicos para las instituciones educativas, dotación. Entonces, al final, pues, es como el recurso que más se puede destinar. Está el tema de cultura,
659.315.780 pesos. En deporte tenemos 713.355.950 pesos. En medio ambiente tenemos 245.992.305 pesos. Movilidad sostenible e infraestructura para el disfrute tenemos 1.835.423.143 pesos, que están distribuidos de la siguiente manera. Tenemos el equipamiento urbano, 304.679.000 66 construcción en infraestructura, 340.552.768 pesos. Centros de recreación mantenidos, 100 millones de pesos. Documento de planeación, esquema de ordenamiento territorial, 150 millones. Vías terciarias construidas, 82 millones. Estrategias de seguridad vial implementadas, 140 millones. Casas comunitarias campesinas adecuadas, 460.710.000. Plaza de mercado mantenidas, 15.961.000. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo y desastres, 176.214.000. Y plan integral de residuos sólidos, 64.182.000. En seguridad, gobernabilidad y gobierno de calidad tenemos 1.788.495.409 pesos. Y el Fondo Local de Salud tenemos 14.044.910.917 pesos, para un total de inversión de 26.238.509.070 pesos. Esto sería pues todo el tema del presupuesto de inversión como tal que tiene el municipio para el 2026. Yo creo que, no sé, contar si les va a hacer alguna observación. Para aclarar una cosita acá en lo del POBAI. Hay que tener claro que el municipio tiene proyectado toda la prestación de servicios 6 meses, porque recuerden que en junio normalmente hay adición al presupuesto, y la adición al presupuesto siempre es para las monitorías culturales, deportivas, de los gastos en educación y en las diferentes secretarías para terminar el año. ¿Con qué? Con la adición de recursos propios. Por eso yo le explicaba ahorita al concejal que me preguntó y le decía, es que el municipio, prácticamente todo lo que adiciona en junio se va para inversión. Nosotros iniciamos el presupuesto 2026 con una inversión de recursos propios del 36%, yo se la hice ahorita al secretario, del 36%, o sea, un 16% más de lo que permite la ley, porque la ley dice, usted gástese hasta el 80% en funcionamiento y solo inviértame el 20%. San Jerónimo invierte el 36% de sus ingresos de libre destinación. Y fuera de eso, en junio, toda la adición que se hace, normalmente se va a fortalecer o a reforzar toda la inversión social y de obra pública del municipio, llegando a un cumplimiento de ley 617 de menos del 50%, que es muy buen indicador. Entonces debemos de tener en cuenta que son 6 meses de prestaciones de servicio. En funcionamiento también, pero en funcionamiento normalmente con la austeridad que hace el municipio y con todo lo que se organiza dentro del periodo, se cumple. Antes de funcionamiento siempre trata de ajustarse y de ir al mínimo. Lo que sí es que el alcalde siempre tiene en cuenta todos los programas y proyectos del segundo semestre con la adición, que eso entre 2.500, puede ser entre 2.500 y 3.000 millones de pesos lo que se adiciona. Eso era importante como que lo supieran. En lo de la seguridad, gobernabilidad y gobierno de calidad se ve alto de 1.788 millones, porque ahí se incluye la nómina de la inspección del inspector, que el gobierno nacional permite cubrirlo con SGP libre inversión. Y además la plata del fondo de seguridad, que son en este caso 700 millones. O sea que la diferencia es pequeña y son los contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Gobierno.
Bueno, eso en cuanto a la inversión. Les quiero como mostrar una cosita del cómo se determinó el plan financiero. Al Consejo Municipal se le pasó en Excel todos los anexos de la nómina, del plan financiero, de los gastos, el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos, en detalle, en detalle. ¿Cómo se determinó el plan financiero? El plan financiero tenemos tres comparativos. Tenemos una proyección de aumento del 8%. Si quieren se los proyecto. El plan financiero del municipio siempre se proyecta de los últimos 5 años. Se tiene en cuenta cuál es el presupuesto que se lleva al 31 de agosto y se proyecta hasta el 31 de diciembre. Adicional, se proyecta un aumento del 8%. Entonces uno dice, ¿cuál es con el aumento cuál es mi tasa de crecimiento? Que eso es un cálculo porcentual del crecimiento del municipio en los últimos 5 años. ¿Cuánto me da el presupuesto? Entonces, por ejemplo, si nos vamos por tasa de crecimiento, predial serían 9.056 millones, pero si me voy por incremento proyectado, me da 7.679 millones. Normalmente, con el señor alcalde, siempre se proyecta en el presupuesto inicial el más bajito de los tres, para no deficitar al municipio. Por eso San Jerónimo, como yo hablo ahora con Mario, siempre presenta superávit y está bien manejado dentro de todos los indicadores y dentro de todos los que ustedes han visto, que lo ha tenido hasta reconocimientos del nivel departamental y del nivel nacional, porque el nivel departamental en estos días vieron la publicación que nos sacaron con el primer puesto aquí en Antioquia y con el 4.º puesto a nivel nacional, que es excelente. Y segundo, el municipio recibe ingresos adicionales por el buen manejo fiscal y administrativo, que eso sí se lo da, es a nivel nacional. El año pasado, por ejemplo, nos dieron casi 1.000 millones de pesos. Vieron que de transferencias del SGP libre destinación estamos recibiendo alrededor, con la última doceava, alrededor de 2.800 millones, que si usted lo compara con cualquier otro municipio de esta categoría, San Jerónimo va por encima, pero es por el manejo fiscal y administrativo del municipio. Entonces quería explicarles que más o menos así es, más o menos no, así es que se hace y se toma el menor valor de los ingresos, de los tres, del comparativo. Y ya que al final, pues nos da cuáles son los ingresos de libre destinación, cuál es el total de los ingresos, que son 40.136, que es en lo que se proyecta el presupuesto total de rentas y gastos del municipio. De esos 15.242 millones son de libre destinación y 24.893 millones son los de destinación específica, que son los que son por acuerdo municipal y por transferencias de la nación. Y ya el POBAI sí lo hacemos en compañía de todos los secretarios, hacemos unas 3-4 reuniones donde cada uno, de acuerdo con sus indicadores y con el plan de desarrollo, determina lo que requiere según el año que van a ejecutar del plan de desarrollo. Ya eso se lleva a Consejo de Gobierno con esa distribución y en compañía con el señor alcalde pues determinan, le dan prioridad a algunos proyectos, a otros pues se salen de la mano porque hay es que cofinanciar, entonces les dejan algún recurso para buscar la cofinanciación por si valen mucha plata, y los que sí se pueden ejecutar pues entran en ejecución. Básicamente eso nos llevamos más o menos haciendo el presupuesto del municipio entre todos por ahí casi 2 meses. Empezamos en septiembre y terminamos finales de octubre, porque no es que el presupuesto sale en una semana o en 2 días, no, nos gastamos casi los 2 meses entre todos. No sé si ya… bueno, el consejo tiene absolutamente todos los anexos en Excel. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, si tienen alguna claridad sobre alguna cifra,
con el mayor de los gustos. Si aquí no nos da y después lo requieren los que están en el estudio del presupuesto, con el mayor de los gustos nos lo hacen saber y se les da el acompañamiento y la explicación que necesite. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Eunice. Muchas gracias, secretario Carlos Mario. Quedan abiertas las intervenciones para los concejales de la corporación. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan David Gutiérrez. Muchísimas gracias, presidente. Saludo a la mesa directiva, todos los honorables concejales, nuestro secretario Javier, todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, secretario Juan, las personas que nos acompañan en las barras, a Idalí, a Mario el secretario, Fabián y a doña Eunice. Yo quería, Mario, aprovechando que usted está acá, es hacer una preguntita sobre el recurso de la gestión de riesgos. Pues yo veo que es muy similar al del año vigente para el próximo año. Ese recurso de verdad ha sido suficiente para lo que se ha venido presentando en el municipio. Creo yo que de pronto no nos hemos quedado cortos con ese recurso, ya que en este año han pasado pues muchas situaciones diferentes como ventarrones y aguaceros y muchas situaciones en diferentes veredas que han venido teniendo muchas situaciones que creo yo que hay veces nos podemos quedar cortos con este recurso de gestión de riesgo y desastres. Es como mi pregunta, porque incluso en estos momentos pasa, pues tengo entendido que Matasano tuvo también una problemática grande hace como 8 días o 15 días, yo creo que la concejala sabe del tema y no sé si este recurso verdaderamente deberíamos de analizarlo y mirarlo, si es necesario incrementarlo o verdaderamente si ha sido suficiente y eficaz para llegarle a la gente con estas necesidades que han sido prioritarias en el municipio. Muchísimas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra la doctora Eunice y Carlos Mario para que le den respuesta al concejal. Bueno, concejal Juan David, atendiendo pues tu pregunta, yo llevo acá alrededor de casi 8 años acompañando la administración desde diferentes posiciones, ¿cierto? Y viendo pues las dinámicas que ha surtido el municipio durante todos estos años, que no es tampoco el primer año donde tenemos un invierno. De hecho creo que el 2023 ha sido de los años más difíciles en temas de oleadas invernales y hemos sabido sobrellevar todas esas situaciones de una manera responsable, porque pues si hablamos de si los recursos son suficientes, es también hasta qué punto quiero llevar yo esos recursos. Si yo destino 500 millones de pesos para gestión de riesgo, me va a gastar 600, ¿cierto? Sin embargo, digamos que estos recursos que hoy se están pensando tienen casi que una connotación ya y son temas muy puntuales que hemos venido identificando. Por ejemplo, el caso de las dos familias de adultos mayores que tenemos aquí por la casa del Trébol, que tienen unas problemáticas también jurídicas que no nos han permitido hacer una intervención. Los recursos de gestión del riesgo terminan siendo casi que recursos de destinación específica, no se pueden ir entregando así como así. Son recursos que tienen que tener un respaldo de todo el comité de gestión de riesgo, una aprobación dentro de un acta, una evaluación por ese comité de gestión de riesgo y ahí sí poder hacer la destinación de estos recursos. Lo de Matasano, la concejal Mónica estuvo muy atenta con todo el tema de hacernos el llamado a esa atención. Ya hoy solo nos queda una familia por terminar de evaluar, que esperamos el día de mañana cumplir con esa revisión y la próxima semana esperamos poder empezarles a entregar los materiales para que
en articulación con esas familias podamos ir solventando esa situación. Sin embargo, dejar claro que cuando el municipio supera su capacidad es donde entra el departamento y entra el DAGRAN directamente a hacer la atención de estas situaciones. Si no se supera la capacidad, el municipio siempre va a sobrecargar esa responsabilidad de que esos recursos siempre lo asuma el municipio. Yo creo que es un municipio que deja un recurso importante. Yo te invitaría a que revises los presupuestos de los municipios vecinos para que veas realmente que San Jerónimo es muy responsable con el tema de gestión del riesgo. Sin embargo, como vuelvo y te reitero, los recursos nunca van a ser suficientes, las necesidades siempre van a ser mayores a los recursos que se destinen, no solo en ese rubro, en cualquier rubro que usted quiera revisar de esa manera, pero es solo el presupuesto inicial. Acá siempre terminamos estirando durante la ejecución del año los recursos en base a las necesidades que van surtiendo, ¿cierto? Yo creo que casi 200 millones de pesos para gestión de riesgo, estaríamos hablando de una intervención locativa a estas familias y hacer un contrato de 70 millones alrededor para suministrar materiales, que compraríamos una cantidad considerable de tejas para las eventualidades que resulten. Bueno, no. También es importante que tengas en cuenta que ese es el presupuesto inicial, que como te lo dijo Mario, en enero hay una adición que es el superávit, sí, el municipio, que normalmente presenta superávit. Cuando presenta superávit, el municipio mira las urgencias o las necesidades y adjudica los recursos donde más los necesita. Segundo, también hay ediciones en junio. Tercero, cuando ocurre un desastre, el municipio tiene que hacer, si la gobernación no responde, si nadie responde, el municipio tiene que hacer lo que sea para responder. ¿Y qué es lo que sea? Mirar de lo que tienen proyectado en el presupuesto, cómo se tiene que mover, qué tiene que hacer para solucionarle a la comunidad. Pero no es que es el inicial y que es muy poquitico y se va a quedar así, no, el municipio sale al paso cuando tenga que salir, como tenga que salir, si no responde la gobernación. Bueno, nuevamente muchas gracias. Digamos que esta socialización nos permite a los concejales también hacer un estudio más detallado del presupuesto para primer y segundo debate. No habiendo entonces más intervenciones, por favor, secretario, continuar con el desarrollo del orden del día. Sí, señor presidente. Tercero, proposiciones. ¿Hay alguna proposición radicada, señor secretario? No tenemos proposiciones radicadas, señor presidente. Continuemos, por favor, secretario, con el desarrollo del orden del día. Cuarto, asuntos varios. Quedan abiertas las intervenciones en asuntos varios. Pena, yo interrumpo un segundo. Quedo a disposición de lo que requiera la comisión en el estudio. Si tienen dudas, no lo duden. Me contactan o a través de la Secretaría de Hacienda o a través del señor alcalde, hacemos reunión y les aclaramos todo lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. No habiendo entonces intervenciones en asuntos varios, se da por terminada la sesión del día de hoy y se cita para mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Estás viendo Paisa TV, tu canal. Estás viendo Paisa TV, tu canal.